¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy tenemos un tema interesante alrededor de qué va pasando cuando vamos llegando a ciertos hitos, como a ciertos momentos de nuestra vida, y seguimos teniendo pasatiempos tal vez o gustos que ya no se sienten tan adecuados con nuestra edad actual. Por poner el primer ejemplo y con el que vamos a empezar a desarrollar este tema, ¿qué pasa con las personas que después de sus 30 años tal vez o 40 años, ¿no? Por ponerlo un poquito más lejos, siguen jugando videojuegos? Hay personas que, bueno, esto se piensa como si fuera una señal de enfermedad mental, como si fuera una de las peores cosas que pueden llegar a suceder. He escuchado, por ejemplo, a muchachas, mujeres, hablar del terror que les da que sus hermanos o que a veces su pareja sigan haciendo uso de este tipo de tecnologías o de cosas para pasar su tiempo, porque les parece que son cosas para niños, que eso es así como si todavía estuvieran jugando, no sé, como con muñequitos de acción o como si se siguieran sintiendo superhéroes, y que realmente hay una consternación real en algunos hombres también, y esto es algo que más bien va pasándole a los hombres, ¿no? No es tan común con las mujeres, porque las mujeres todavía va siendo como algo más nuevo que se introduzcan este tipo de pasatiempos, que son los videojuegos. Por lo general está más enfocado en un público más bien varonil, que no quiere decir otra vez, ¿no? Que no haya mujeres que vivan este tipo de cosas, pero vamos enfocándonos un poquito ahorita en este grueso de la población. ¿Por qué? Porque también para los hombres se acaba sintiendo como que algo malo estoy haciendo. ¿Por qué estoy jugando? Ya desde la idea de jugar, ¿por qué juego? ¿No? Yo ya no debería jugar, yo ya soy un adulto y los adultos no juegan, los adultos trabajan, los adultos hacen cosas aburridas, ¿no? Los adultos hacen cosas que tienen que ver con el mundo de los adultos, pero si se fija estamos hablando, ¿de qué está hablando? ¿Qué hacen los adultos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Realmente, ¿qué es lo que nos convierte en un adulto? Que dejamos de jugar, ¿no? Porque también hay niños que tienen un profundo trastorno que dejan de jugar y no se vuelven adultos, ¿no? Sino que se empiezan a comportar como de una manera estereotípica, y eso es muchas veces lo que nos vamos a topar con estas personas que ya son adultas, pero que se empiezan a cristalizar en ciertas estructuras de personalidad que más bien nos vuelve un estereotipo. Pero, comenzando con ese aspecto, ¿realmente es algo poco saludable jugar videojuegos después de nuestros 40 años? ¿No? Que mi marido o que mis hermanos o que mis hijos estén jugando videojuegos después de sus 40 años. Y esto, como la mayoría de las cosas, tendríamos que preguntarnos primero, ¿con qué intensidad está sucediendo? ¿Qué tipo de videojuegos son los que estamos jugando? ¿Y cómo es que esto ocupa un espacio en nuestra vida? Esto lo podemos hacer con cualquier pasatiempo, fíjese. Vamos a poder hacer aquí un símil alrededor. Imaginemos que nosotros no es que tengamos este pasatiempo de los videojuegos, sino que nosotros tenemos un pasatiempo que se puede entender más adulto, que nosotros hacemos jardinería. Nosotros tenemos toda una dedicación a nuestro jardín y a nuestras plantas. Y uno puede decir, bueno, pues eso es muy normal, ¿no? Yo también soy la señora de las plantas. Alto con esto. Como con los videojuegos. ¿Cuánto de su tiempo libre le dedica a ese aspecto? ¿Cuánto de su tiempo libre le dedica a ese hobby? Yo no podría decir, pues es que todo el tiempo libre que tengo, todo el tiempo libre lo aprovecho para jugar videojuegos. Yo no podría decir, wow, pues eso como que deja poco espacio para otras cosas. ¿Por qué deja poco espacio para otras cosas? Porque uno podría decir, bueno, si cada tiempo libre que tienes te dedicas a jugar en tu consola o en tu computadora, ¿en qué momento sales con tus amigos? ¿No? Y uno dice, bueno, es que yo ya no tengo tantos amigos, entonces por eso me enfoco más bien en mis videojuegos. Y en mis videojuegos puedo hablar con amigos dentro de mis videojuegos. Tengo mis compañeros, tengo personas con las que puedo fragmentar en el Discord tal vez, o en el servidor en el que estoy jugando. Pues ok, todo muy bien por eso. Pero todo nuestro tiempo libre se lo estamos dedicando a esa misma actividad. No se le hace una cuestión que tal vez hable de otro tipo de situaciones que están pasando en nuestra vida. Si tomáramos este mismo ejemplo y dijéramos, es que yo todo el tiempo libre que tengo se lo dedico a mis plantas. Ahí es en donde ya empieza a sonar raro el tener ese tipo de pasatiempos, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿no te gusta salir con tus amigos? Sí, o sea, pero le dedico mejor el tiempo a mis plantas. Porque mis plantas
Fíjese, lo que es cosas que empezamos a decir, pues es menos conflicto, me la paso más tranquilo, me puedo relajar. Y si salgo con mis amigos, pues siempre es así como un problema, estarnos moviendo, estar hablando de ciertas cosas que a veces me tienen incómodo. Entonces yo prefiero estar con mis plantas y recortar mis bonsáis y removerle la tierra a mis flores. Y ahí es en donde ya empezamos a darnos cuenta que es lo que está debajo. Porque no es el pasatiempo. Si se fija, suena igual de enfermizo estar todo el día, todo el tiempo libre que tengamos, rascándole la tierra a nuestras plantas, que estar picando botones en una computadora. ¿Por qué? Porque más bien tiene que ver con esta necesidad de retraernos, que no es que tenga algo de malo per se, pero cuando todo el espacio que tenemos libre de nuestra vida se lo dedicamos a una sola actividad, ahí es en donde se vuelve un problema, en donde realmente lo que estamos viendo es que nos estamos enconchando en nosotros mismos. Y es que los pasatiempos tienen como esta peculiaridad en donde nos podemos quedar como en este estado de ensimismamiento, o sea, como que nos metemos en nosotros mismos porque estamos muy concentrados. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros cuidamos nuestras plantas, pues no es una actividad social, si se da cuenta. Nosotros estamos metidos en nuestro rollo, haciendo nuestras cosas, cortando nuestros palmitos, regando nuestras flores. No es que hagamos una actividad social de eso, no es que estemos platicando con las personas alrededor. Ya se vuelve una situación diferente esta. Y los videojuegos son todavía más absorbentes, porque uno podría decir, bueno, sí, si estoy hablando con personas, ¿no? Tal vez estoy hablando con personas en el servidor o con mis amigos en lo que estamos ahí, pero como que nos aísla de todo lo que estaría a nuestro alrededor normalmente. Y si esto ya lo pensamos en una persona pasado sus 30, en sus 40, es una persona que podríamos pensar que ya vive en una situación familiar. Si no está en una situación familiar, ahorita vamos a pensar también otras cosas alrededor de eso. Pero si ya estamos en una casa en donde hay niños, en donde está nuestra pareja, en donde posiblemente también los tiempos libres se coordinen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tal vez es el fin de semana en donde pues, igual y los dos trabajamos, pero el fin de semana no trabajamos ni mi esposa ni yo. Entonces yo le voy a dedicar tiempo libre a mis videojuegos y el estar en mis videojuegos me abstrae totalmente mi atención y no estoy hablando en ningún momento con mi pareja, ni con mis hijos, ni con mis familiares, ni con nadie y no me puedo integrar a las actividades. ¿Por qué? Porque estoy metido en esa actividad. Porque al final de cuentas nos quedamos ensimismados, como le estaba diciendo. Y ahí es en donde se vuelve un problema, porque otra vez, si nosotros tenemos este tipo de actividades, no, es que a mí me gustan mucho los videojuegos, nuevamente, ¿no? ¿Y qué tanto le dedicas? No, pues le dedico una parte de mi tiempo. Cada que sale algún videojuego que me gusta, pues sí, me dedico un tiempecito en lo que lo acabo, lo compro, me gasto algo de dinero en eso, me paso 2, 3 días y después de eso lo dejo de hacer. O eventualmente revisito mis videojuegos viejos, me pongo a jugar algo, juego 1, 2 horas, 3 horas tal vez, y después de eso ya no lo vuelvo a jugar en un tiempo. Estamos hablando de un pasatiempo totalmente normal, que es lo mismo que si pensáramos en las plantas. Si nuestras plantas nosotros le dedicamos 1 hora en que regamos, les recortamos, les quitamos sus hojitas muertas y después de eso continuamos con nuestra vida y luego nos vamos a comer con nuestra familia o luego salimos con nuestros amigos, pues no tiene nada de malo, es un pasatiempo hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte estamos cuidando un ser vivo, estamos viendo cómo crecen, estamos siendo parte de este aspecto de su desarrollo y pues es algo muy lindo. Con los videojuegos, pues tal vez no es en este mismo sentido, pero estamos conviviendo con otras personas, estamos desarrollando ciertas actividades, ¿no? Estamos intentando resolver problemas mentales y no tiene nada de malo en sí el juego. Lo que tiene malo es la cantidad de tiempo que quedamos abstraídos en esa actividad y que nos corta de otras actividades en nuestro día. Y ahí es justamente en donde tendríamos que entender que no es que esté mal jugar videojuegos o que no esté mal tener un pasatiempo, sino cómo estamos intentando evitar otros aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Vamos a pensar en muchos hombres que ahorita, si se fija, no era tan común antes si pensáramos en una generación que ahorita las personas tengan unos 50 o 60 años, 50 años le podríamos poner. Para esas personas, pues todavía los videojuegos fueron algo muy, muy extraño, ¿no? Ellos ya estaban más bien adultos cuando empezaron a surgir los videojuegos. Las personas que ahorita tienen 30 o 40 años, toda su vida crecieron con videojuegos, con la posibilidad de que hubiera videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que pensar que ahorita qué tan viable es salir a la calle a jugar con los amigos, ¿no? Eso es muy distinto en el tiempo en el que nosotros crecimos con el tiempo de ahorita, con el tiempo que creció una persona de 20 años o de 30 años que tenga ahorita,
¿no? Entonces las actividades van a quedar como más apegadas a esas cosas que nosotros teníamos cerca. Y aún así nos vamos a dar cuenta de que si nos quedamos jugando videojuegos, por más que haya sido lo que nosotros teníamos a la mano, acabamos restringiendo un montón de otras de nuestras actividades. Por ejemplo, podríamos pensar en el aspecto físico. Hay personas que uno de sus pasatiempos preferidos es jugar fútbol. El asunto de jugar fútbol es que necesitamos un montón de gente para jugar fútbol. Necesitamos una cancha para jugar fútbol. Necesitamos un montón de cosas que se tienen que organizar y que entonces, si se fija, jugar fútbol, pues podemos jugar fútbol 1 o 2 días a la semana porque nos organizamos con un grupo de amigos, porque tenemos una liguilla, porque pagamos este lugar, estamos inscritos y jugamos 2, 3 horas y ya. Y otra vez se volvió un pasatiempo que por su cualidad, ¿no? Por el tipo de pasatiempo que es, no podemos hacer diario. Al contrario de los videojuegos. Los videojuegos están siempre a nuestro alcance. Y si esto lo llevamos, ahorita estábamos pensando justamente en las PCs y en las consolas, pero hay muchísimas personas que juegan en su celular. ¿Y cuál es el impedimento de estar jugando todo el día? Pero pues es que nomás estoy jugando, es que nomás son unos clics y son unos clics y no se puede tener una conversación con estas personas porque todo el tiempo están jugando. Yo no podría decir, bueno, pero pues es que no me quita tanta atención, pues nada más es un ratito, pero ya es algo que perturba el equilibrio cuando estamos nosotros intentando llevar una conversación. Ahí es en donde ya se empieza a volver un problema. Pero pensamos que es el videojuego en sí. Es que es un aspecto muy infantil. Y déjeme le digo que si su opinión es que ese es un aspecto muy infantil, que ya no deberíamos de hacer, porque los adultos ya no deberíamos de jugar, está totalmente mal. Así no hay manera de decirlo de otra manera. Tiene un pensamiento que está totalmente equivocado. El juego es algo que no deberíamos de dejar de hacer nunca, nunca en nuestra vida, porque en el juego es en donde nos permitimos expresar nuestras fantasías, en donde nos permitimos generar pensamientos más abstractos que a veces nuestra vida cotidiana de repetición no nos permite, ¿no? Uno podría decir, es que un videojuego es como para niños, pero ¿qué es lo que es para niños, no? Que estemos nosotros en una fantasía dentro de la que estamos en una nave espacial llena de monstruos y que tenemos que salir ilesos de ese lugar. Fíjense en qué otro momento de nuestra vida podríamos vivir ese tipo de sueños, ¿no? Más que viendo una película y estando como papas, ¿no? Sin hacer ninguna interacción con la pantalla. Si lo hacemos en un videojuego, realmente el juego no tiene nada malo. Nos está permitiendo crecer en muchos otros aspectos y uno podría decir, bueno, es que siempre son cosas violentas. El que sea un juego y que sean cosas violentas es lo que lo hace totalmente un juego. Si dijéramos, bueno, es que ¿qué ganas? Como algunas personas dicen, es que yo quiero canalizar mi ira y quiero canalizar toda esta agresión en hacer artes marciales, porque ahí sí me permito golpear a las personas. Alto, ¿no? También las artes marciales son un juego. Nadie está golpeándose a muerte, ni siquiera las personas que vemos en estas competencias profesionales que acaban con unas contusiones y con unas heridas terribles. Ninguno de ellos está intentando matarse realmente. Estamos haciendo un deporte, estamos jugando a que nos matamos, estamos jugando a golpearnos. Por eso es que si nos están ahorcando podemos hacer así y nos sueltan, porque si no, pues ahí se muere alguien. ¿Sí se da cuenta? No está mal el tener ese juego de violencia, porque por algún lado tiene que salir nuestra agresión y esa es una buena manera de canalizarlo, de poder descargar esos deseos de destrucción que todos tenemos. No tiene nada de malo. No es que el jugar esas cosas nos vuelva violentos, no es así. Una persona que es violenta no juega a ser violenta. Una persona que es violenta es violenta. Eso es otra cosa que también necesita. No sé por qué cada tanto surge esta discusión en los medios así de, bueno, es que los videojuegos están haciendo violentos a los niños. No va por ese lado, no funciona de esa manera. El juego tiene toda esta peculiaridad de que realmente es algo muy beneficioso en cualquier momento de nuestra vida. Y parte de lo que le estaba diciendo de los videojuegos, de cómo nos acaban como chupando toda nuestra atención, es que hay muchos hombres que justamente le dedican tanto tiempo a los videojuegos porque no la pasan ni poquito bien en su casa. Y esto es algo que, pues qué feo decirlo acá, pero sí hay que ser muy conscientes. Si yo llego a mi casa y no me gusta estar con mis niños, pues adivine qué va a ser mi pasatiempo, mis videojuegos, ¿no? Porque pues si tenemos niños y nosotros los hicimos, como que deberíamos de sentir como ciertas ganitas de jugar con ellos, ¿no? Tal vez no todo el tiempo, tal vez a mí también me gusta jugar mis videojuegos y jugar un rato con los niños, pero si lo que estoy buscando es una actividad que me mantenga alejado de toda esta gente y que no tenga que estar escuchando sus gritos o sus quejas o sus necesidades, entonces me pongo unos audífonos gigantes y me meto en una pantalla, pues entonces no es tanto que nos gusten los videojuegos como lo que nos gusta estar pues ocultos de nuestra familia. Y ahí es en donde tendríamos que darnos cuenta de que se vuelve un problema. Pero nuevamente,
no por los videojuegos, sino por la elección. Porque esta misma cosa de estar así de abstraídos, lo podemos hacer igual en nuestro taller o en nuestro jardín. ¿Por qué? Porque entonces, ay, es que papá cuando está haciendo sus plantas no le gusta que le hable nadie. ¿Y cuánto tiempo está haciendo sus plantas? Todo el fin de semana. Bueno, pues más bien está como en un retiro el hombre, ¿no? Así como que yo no quiero que nadie me moleste porque me molesta su presencia. Y nuevamente, ahí el asunto es la actividad que nosotros estamos buscando, no es que la actividad en sí sea lo malo. El tiempo que le estamos dedicando es realmente lo que nos está trayendo una consecuencia detrimental en nuestra vida. No es que el videojuego en sí suceda. Y esto, si lo siguiéramos elaborando un poquito más con este aspecto que le decía de que se ve como algo infantil, hay personas que justamente lo van entendiendo así. Es que a mí lo que me molesta no es que juegue mucho o que juegue poco, sino que juegue. Es que no debería de jugar porque ya es un adulto. Es que ¿a quién le van a gustar esas cosas del espacio o de monstruos o de hacer todas estas cosas? No, eso no es de hombres. Fíjese nada más las cosas que decimos. No, eso no es de personas adultas. Si esa es su manera de pensar, no es que le moleste el pasatiempo de su pareja. Lo que le molesta es su pareja y está intentando transformarla en una persona que no es. Está queriéndole quitar esos aspectos que de entrada no tienen nada de malo de su personalidad, ¿no? Pero usted lo está queriendo convertir en alguien distinto. No es que el videojuego sea lo malo, sino que usted quiere tener a esa persona controlada en todos los aspectos de su vida, hasta en sus propios gustos. ¿Por qué? Pues entonces, ¿cuál sería el punto? Imagínese, si eso es algo que su pareja disfruta y le apasiona y a usted le molesta y le encabrona que lo esté haciendo, ¿por qué se casó con él o por qué está con esa persona? Si eso es una de las cosas que le gustan, ¿no? Es que sí me gusta todo eso, menos esa parte. O sea, si no hiciera esa parte y solamente trabajara y estuviera con nosotros en la casa, sería perfecto. Pues esa no es la persona con la que usted se casó. Entonces son cosas que tenemos que entender. Pero se van haciendo este tipo de generalizaciones, ¿no? De decir, es que los videojuegos o jugar después de tal cosa está mal, sin darnos cuenta de todas estas cosas que estuvimos hablando en el video de hoy, que realmente es el problema. La cantidad de tiempo que le ponemos, el tipo de pasatiempo que estamos buscando, o sea, cómo nos estamos aislando. ¿Por qué? Porque imagínense que los videojuegos que nos gustan nuevamente sean una cuestión de familia, estos videojuegos que son como de fiesta. No creo que a nadie le molestara que pudiéramos estar jugando eso en lugar de ir a un parque. Tal vez podemos ir a un parque y luego hacer ese tipo de cosas, pero no es eso, no es el videojuego, es lo que estamos intentando evitar de nuestra vida y cómo nos estamos escudando a través de pensar que es la actividad y no el problema que nosotros vamos cargando. ¿Bien? Pero bueno, pues por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado esta breve reflexión sobre los videojuegos y el pasatiempo a partir de nuestros 30, 40 años. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.